días, bienvenido. Veo que hay gente que tal vez no echó, pero que ha cumplido, otros que no, que luego me pasará la factura. Bueno, pues vamos a uno de los actos de esta mañana. Esta mañana, como sabéis, hay varias cosas. Hay perdón. Ahora la presentación y entrega de diploma de las becas del laboratorio Pfizer. Luego tendremos la entrega del premio de protagonista residente, ¿no? Luego el simposio de laboratorios Bristol sobre hepatitis C, que además yo creo que es muy interesante porque los miembros de la mesa redonda yo creo que son inmejorables y bastante, muy entretenido. Pensamos que lo sabemos todo y no es así, ya veréis. Y por último la asamblea. Entonces, sin más, doy la palabra a Raúl, que nos dirá el orden de exposición. Buenos días a todos, muchas gracias. Imagino que alguno de vosotros todavía está destilando, pero eso está bien. Bueno, pues nada, como tenemos poco tiempo, vamos a ver las presentaciones de los proyectos que fueron becados en la convocatoria del año pasado, 2014-2015, de becas Pfizer Sociedad Valenciana. El primero de ellos es el proyecto de mejora de la eficiencia en el acondicionamiento de presentaciones comerciales de administración parenteral. El investigador principal es la doctora Carmen Matoses, del Hospital General Universitario de Elche, y lo presenta Carmen. Hola, buenos días. En principio yo soy Carmen Matoses, trabajo en el Hospital General Universitario de Elche y en principio presento yo el proyecto, pero esto es una colaboración entre principalmente el área de mezclas intravenosas. Yo estoy en el área de dosis unitaria, pero surgió un poco la idea de ahí, y agradecer a la Sociedad Valenciana y, como no, a Pfizer. El título es, ya lo ha dicho Raúl, mejora la eficiencia del acondicionamiento de presentaciones comerciales de administración parenteral. Y en principio es una cosa ya sabida por todos. Muchas presentaciones comerciales presentan unas dosificaciones que no se adaptan a las dosis que el paciente necesita en un momento determinado. Muchas veces el paciente tendrá una insuficiencia renal o tendrá que disminuir la dosis porque presenta una insuficiencia hepática o sea, a lo mejor nos encontramos en un niño o un bebé que necesitaremos ajustar esa dosis. Hasta ahora las unidades de mezclas intravenosas son las áreas encargadas de controlar, elaborar y preparar todas estas medicaciones por las ventajas que todos conocemos. Ventajas de tipo técnico para garantizar una estabilidad físico-química, una asepsia, un control, ventajas existenciales, como no, así unificamos la preparación de todos los preparados. También nos permite al farmacéutico integrarnos más en el equipo asistencial de ajuste de dosis y también ventajas económicas. Así unificas recursos humanos, recursos materiales y en principio sí que hay un ahorro. Inconvenientes los conocemos todos, hay que enseñar al personal. Supone una carga asistencial elevada. No todas las áreas de todos los hospitales trabajamos al mismo nivel. Hay quien tiene una campana, hay quien tiene dos, hay quien tiene una enfermera para toda la mañana, hay quien tiene menos. Hay que formar al personal, es una labor importante, es una formación continua. Cada vez van apareciendo más presentaciones diferentes, nuevos fármacos que hay que aprender, y esto supone también una inversión económica, con lo cual hay que hacer una selección de mezclas intravenosas porque no se puede preparar todo lo que desearíamos. Ya lo sabemos, en teoría los fármacos que sean tóxicos para el personal que los manipula, preparados que necesitemos que sean estériles, preparaciones complejas, no es lo mismo preparar una parentela que un amoxiclavulánico, medicamentos de uso controlado, todos los conocemos, los caspofungina, nidolafungina, todos estos los preparamos en campana, y todo esto junto con los medicamentos de alto impacto económico, intentaremos ajustarnos a preparar en la campana de flujo laminar, principalmente horizontal o vertical, dependiendo, pero desde el área de dosis unitaria nos hemos dado cuenta que nos encontramos muchas veces lo que decía. Me encuentro a veces con un paciente que necesita a lo mejor ponerse un fármaco cuyo excipiente es nefrotóxico, entonces tendré que utilizar el mismo fármaco, pero con una presentación que no lleve ese excipiente, como ahora presentaré, o como el otro día en la página de la SEF, múltiples de desabastecimientos. Tenemos una presentación, metilprednisolona ha desaparecido el de 20-40, ¿qué hacemos? Cogemos el de 1 gramo, habrá que dividirlo, habrá que repartirlo y habrá que subirlo ya en sus dosis exactas para evitar errores. Y terapia secuencial, un paciente si no tolera la vía oral y tenemos la presentación intravenosa, pero a lo mejor la presentación intravenosa no se ajusta a las necesidades del paciente. Pues todo eso es lo que queríamos nosotros recalcar, es decir, ir adaptando nuevas fórmulas, nuevas presentaciones a partir de las que tenemos en la guía del hospital para poder adaptarlas a nuestro paciente.
Conocemos todos lo que se preparan en las áreas de mezclas intravenosas, soluciones normalizadas, mezclas estériles, y esto es un resumen de las presentaciones de los medicamentos que nos hemos ido encontrando, que no teníamos una presentación que se ajustaba a la necesidad de nuestros pacientes. El primer caso, por ejemplo, el alprostadilo, surgió una serie de pacientes que tenían insuficiencia renal crónica y tenían una arteriopatía de miembros inferiores y había que ponerle alprostadilo. ¿Qué pasa? Que hasta que no nos lo dijo el médico, esto, vamos, somos muy farmacéuticos, pero esto nosotros no lo conocíamos, que el excipiente del Sugirán es la ciclodestrina, lo mismo que pasa con el voriconazol intravenoso, de ese sí lo conocíamos, pero de este no. Con lo cual a este paciente no se le podía poner en la marca Sugirán porque tenía este excipiente. Entonces la alternativa, pues ya lo planteamos con el área de mezclas intravenosas, de coger los viales de alprostadilo de 500 y dosificarlos. ¿Por qué? Porque la dosis para este tipo de pacientes de arteriopatía de miembros inferiores son 60 microgramos al día, ¿de acuerdo? O bueno, 40 cada 12, con lo cual hablamos con la compañera del área de mezclas intravenosas y vimos la posibilidad de prepararlo. Lo mismo con la tuberculina por el desabastecimiento que venimos alargando desde hace tiempo, o con el caso de la levotiroxina, que si el paciente no tolera la vía oral, ¿qué vamos a hacer? Y ya salió una recomendación del ISMP en el año 2010 que había habido un par de incidentes por culpa de utilizar las presentaciones intravenosas como son de 500 microgramos y el paciente llevaba 50 microgramos. Bueno, pues entonces le pusieron el vial entero. Nosotros dijimos, bueno, nos encontramos con muchos pacientes que se les interviene y van a estar varios días sin poder tolerar la vía oral. Si están un día, 2 días, el ISMP mismo recomienda no administrar, no pasa nada, tiene una semivida larga y por un par de días que esté sin tomar la levotiroxina no pasa nada, pero cuando el paciente va a estar mucho más tiempo, pues habría que darle la levotiroxina intravenosa directa, pero importante, no darla la misma dosis que la vía oral, porque tiene una biodisponibilidad del 50%, 50-75%, y ellos recomiendan dar la mitad de dosis. Vale, pues también nos encontramos con muchos pacientes de reanimación, que es como una UCI quirúrgica que hablabais ayer, que necesitan la medicación, con lo cual es otra de las mezclas que desde el área de dosis dijimos, bueno, pues esto habrá que hacer algo. Por lo tanto, el objetivo de este estudio era aumentar la eficiencia en el proceso de administración parenteral de fármacos cuyas presentaciones comerciales no se ajustasen a las dosis estándar prescritas a pacientes de nuestro departamento, diferentes a las que ya se preparaban en el área de mezclas intravenosas, como un paso más. Los objetivos secundarios, pues lo de siempre, cuando te sale una mezcla nueva, pues hay que diseñar la ficha de elaboración y validación para el personal de enfermería, evaluar esa estabilidad físico-química y microbiológica de la fórmula resultante, incrementar la seguridad del paciente y de la correcta administración de los medicamentos. Importante subirlo ya en la forma farmacéutica para administrarse al paciente. Si va a ser en un suero diluido, pues mejor ya subirlo en un suero diluido, como la levotiroxina, que va a ser IV directo, pues mejor cargarlo ya en una jeringa y que suba directamente como tiene que administrarse. Y con todo esto también pues mejorar la calidad asistencial de todo el proceso. ¿Qué hemos hecho? Primero, lo que hicimos, al principio era como un poca demanda, pues ahora me ha salido el alprostadilo, me ha salido la levotiroxina, ahora pues la tuberculina, tal, pero lo que dijimos fue, vamos a dar un paso más allá y vamos a hacer nosotros, a ir un poco por delante y a ir revisando de la guía que tenemos y de los nuevos medicamentos que se van incorporando a la guía, a ver si esas presentaciones se ajustarían o no a las posibles situaciones clínicas que se nos presentasen. Entonces hicimos una revisión de las formas farmacéuticas inyectables incluidas en la guía, buscamos la estabilidad físico-química microbiológica, eso era un poco los pasos a seguir, después controles de estabilidad. Bibliografía, esta ya la sabéis todas de sobra, la farmacopea europea, y nos hemos apoyado mucho en las guías de buenas prácticas de preparación de medicamentos que ha hecho conjuntamente el grupo de farmacotecnia con el Ministerio, porque no sé si la habéis utilizado, pero tiene una matriz de riesgo microbiológico que es la que a nosotros nos ha ayudado bastante. ¿Por qué? Porque bueno, con toda esta bibliografía lo que hemos estratificado según esta matriz de riesgo es todas las preparaciones que podríamos hacer, en qué riesgo están a nivel microbiológico, si medio, bajo o alto, para ponerles un periodo de validez. Esta es la matriz y en función de si el riesgo es bajo, pues nos da una estabilidad a temperatura ambiente de X horas, congelado o en nevera, y nos ha ayudado mucho. Lo importante también, una cosa que nos evitamos de hacer es que como no preparamos, en estas recomendaciones te dicen que si vas a preparar un número de lote mayor de 25 unidades, pues tienes que hacer también un control de esterilidad. En este caso, como suelen ser preparaciones más
más a demanda no tenemos un estocaje acumulado, con lo cual el control de esterilidad nos lo saltamos. Con lo cual, con esto lo que queremos es analizar las mezclas intravenosas preparadas en farmacia, asignar un nivel de riesgo desde el punto de vista microbiológico y ahí estandarizar y preparar unas fichas de elaboración. Importante también... Un minuto, Carmen. Un minuto. ¿Qué suelos vamos a utilizar y qué material de acondicionamiento? Hemos revisado la guía, estamos en ello. Y destacar pues, otras presentaciones que ya elaboramos, como el zoledronato, inmunoglobulinas intravenosas, porque lo hacemos a partir de la que nos dispensa el centro de modonación, la levotiroxina, tuberculina, la lacosamida, que también necesitamos dosis iniciales de 50 miligramos en lugar del vial de 200, o también ahora estamos metidos en antibióticos en perfusión continua, ¿de acuerdo? Para pacientes de UHD, preparar la dilución en farmacia, preparando las fichas de elaboración y después controles de estabilidad microbiológico, físico-químico y acondicionamiento, que todo esto sí que lo conocéis. También hemos hecho los cultivos de los lotes de flebogamma para ver si tenía cultivo microbiológico, también cultivo negativo de hongos, por ir controlando. Y, aunque no lo hemos dicho, no es el fin último el impacto económico de esto, pero claro, si un medicamento es caro, evidentemente si lo fraccionas y intentas aprovechar, pues hay un ahorro económico, y con la inmunoglobulina sí que se alcanza un ahorro importante, incluso de 10.000 euros por cada 100 viales de 10 gramos, pues podemos hacer 260 viales de los picos de dosis de 5 gramos, 2,5, con lo cual el ahorro es importante. Ya para concluir, limitaciones, las mezclas intravenosas, es una área más extensa, nos ponemos el límite nosotros mismos, porque dependiendo de los recursos materiales, recursos personales que tengamos. Muchas veces hay ausencias de estudio de estabilidad, pero para eso la guía del grupo de farmacotecnia, la SEF, nos ha ayudado muchísimo. Y muchas veces el producto final sí que supone un coste más elevado que el de partida, pero bueno, no, en principio es para asegurar y evitar errores de medicación en el paciente. Muchas gracias. Buenos días. Yo os voy a presentar el proyecto Evaluación y Soporte Nutricional en pacientes con carcinomatosis peritoneal sometidas a cirugía Sugar-Baker. Como introducción, decir que la prevalencia de malnutrición en carcinomatosis peritoneal y en cáncer de ovario es hasta el 67%. La malnutrición en estas pacientes está asociada a un aumento del número de complicaciones postoperatorias derivadas de una estancia media en UCI de aproximadamente 10 días y de un mal estado clínico asociado a una gran resección abdominal, una pérdida proteica y un estrés postquirúrgico. Y por todo ello, más del 85% de las pacientes van a requerir nutrición parenteral en el postoperatorio inmediato. Se diseñó un estudio retrospectivo en que se incluyeron todas las pacientes que fueron intervenidas de carcinomatosis peritoneal de origen ovárico en este periodo, con el fin de establecer características comunes en estas pacientes, diseñar una fórmula de nutrición parenteral y evaluar el impacto que tiene la valoración nutricional preoperatoria en la aparición de complicaciones postoperatorias, estancia hospitalaria y estancia en la unidad de cuidados intensivos. Para este último objetivo se compararon pacientes a las que se les realizó valoración nutricional previa preoperatoria frente a pacientes intervenidas previamente a las que no se les realizó valoración nutricional previa. En nuestro hospital se intervienen a 3 o 4 pacientes mensuales de carcinomatosis peritoneal de origen ginecológico por el procedimiento Sugar-Baker, y en el protocolo diseñado por la unidad multidisciplinar, en las valoraciones prequirúrgicas ya se incluye la valoración nutricional junto a los cuidados anestésicos. Así vamos a identificar a pacientes con estado clínico y nutricional subóptimo para la cirugía. Se realiza la valoración nutricional preoperatoria de acuerdo al protocolo adjunto, en el que además de evaluar parámetros antropométricos, se evalúan parámetros analíticos. Así vamos a predecir el grado de desnutrición y el tipo, para así proceder a la selección de la dieta más adecuada para cada paciente. Con todo esto se realiza una recomendación nutricional si procede a modo de suplementos, dieta enteral o sonda, o si existe una malnutrición grave o un reposo gastrointestinal, se recomienda una dieta parenteral total. Se ingresa a la paciente para administrarse. En el postoperatorio inmediato se realiza una recomendación de una nutrición parenteral precoz en el postoperatorio, y se realiza un seguimiento nutricional
de la paciente evaluando su estado nutricional y clínico. Aquí tenemos el resumen de las valoraciones nutricionales que se han hecho en el periodo de estudio. Se han hecho un total de 19, 6 pacientes estaban en buen estado nutricional y las otras 13 tenían algún tipo de desnutrición. Veremos los resultados en los siguientes gráficos. De las pacientes evaluadas, un 68%, 13 pacientes tenían algún tipo de desnutrición, las tres desnutriciones, la proteica, calórica y mixta, se presentan en igualdad de proporciones en estas pacientes. En esta diapositiva se muestra la recomendación realizada en las pacientes con desnutrición y decir que en el 84% de las pacientes se recomendó un suplemento oral para paciente oncológico y solamente en el 8% en una paciente se requirió el ingreso para administrar nutrición parenteral preoperatoria. En el postoperatorio inmediato, de las 39 pacientes del estudio, 32 de ellas requirieron nutrición parenteral postoperatoria con una media de duración de aproximadamente 10 días y con una distribución de macronutrientes que se muestra en la diapositiva y que coincide con las recomendaciones de la ESPEN para paciente crítico. En esta diapositiva se muestran las características de los dos grupos del estudio, las pacientes que no fueron evaluados, no se hicieron valoración nutricional, frente a las que sí. Como veis, no existen diferencias estadísticamente significativas en cuanto al índice de carcinomatosis peritoneal, al estadio tumoral y si han recibido o no quimioterapia previo a la intervención, que nos podría condicionar los siguientes resultados. En esta diapositiva vemos los días de duración de la estancia en UCI y en planta y en hospitalización. Aunque no obtenemos diferencias estadísticamente significativas, sí que se observa una tendencia a menor días de estancia en UCI en el grupo de pacientes a las que se realizó valoración nutricional previa, que esto supone un ahorro de unos 5.000 euros por paciente. En cuanto a las complicaciones posquirúrgicas graves, tampoco obtenemos diferencias significativas, pero sí que se observa una disminución del número de estas en las pacientes a las que se ha realizado intervención nutricional. Los resultados que hemos obtenido coinciden con los publicados por algunos autores que relacionan la malnutrición con aumento de complicaciones postoperatorias, aumento de la estancia hospitalaria e incluso disminución de la supervivencia. Y finalmente, para concluir, desnutrición y caquexia son comunes y son indicadores de mal pronóstico en este grupo de pacientes. La selección de pacientes para la cirugía Sugar-Baker ya debe incluir una evaluación del estado nutricional y los requerimientos de la nutrición parenteral en el postoperatorio son similares a las del paciente crítico y se observa una tendencia relacionada con desnutrición y un aumento de la estancia hospitalaria, así como de las complicaciones postoperatorias en estas pacientes. Ya está. El título es muy largo, pero se basa prácticamente en explicaros un poco cuál ha sido nuestra experiencia a la hora de implantar el módulo de preparación asistida electrónica de Farmis. Nosotros decidimos desde un principio hacerlo de forma protocolizada porque justo desde el momento de la instalación del sistema empezamos a tener muchísimas incidencias y bueno, el personal preparador empezó a enfadarse mucho porque el sistema no funcionaba. Entonces, una manera de que nos ayudaran a poder resolver todas estas incidencias era protocolizarlo, registrarlo todo para poder ponerle solución a todas las incidencias. Nosotros instalamos el sistema en junio de 2013 y tuvimos 6 meses aproximadamente de formación del personal, de formación nuestra también, de actualización de protocolos y de la configuración previa del sistema. Y a partir de enero del 2014 comenzamos a hacer un registro prospectivo de todas las incidencias que se daban en la cabina. Y esto, bueno, tenemos dos fuentes de información, tenemos el registro electrónico del sistema, que nos lo da Farmis, y luego tenemos el registro del preparador. Estos son los primeros datos del registro de Farmis. Como veis aquí, durante este año de estudio hemos realizado alrededor de 9.500 mezclas controladas por el sistema, y de ellas más del 98% han sido aceptadas correctamente.
Sin embargo, estas 130 mezclas que se han rechazado nos preocupaban porque eran muchas. El preparador decía que no era posible que se realizaran tanta cantidad de rechazos, y por eso nosotros evaluábamos todas las incidencias y todas las mezclas rechazadas desde un principio, para ver si efectivamente se habían equivocado a la hora de la carga o había algo más detrás. Este es el registro del preparador. Bueno, aquí, como veis, alrededor del 50% de las mezclas que fueron rechazadas estaban entre un 5 y un 10% de sobredosificación del límite de tolerancia, es decir, que los preparadores se habían pasado entre un 5 y un 10% de carga. Y este 50% alrededor suponía más del 10% del límite de tolerancia. Aquí hablamos de entre un 10 hasta un 2000%, es decir, que habían sobredosificaciones que no cuadraban con haberte equivocado en la carga, sino que probablemente había alguna incidencia tecnológica del sistema detrás. Sin embargo, esto lo que hacía era registrar una mezcla rechazada en el sistema, y esto no le gustaba nada al preparador porque se quedaba registrada como que estaba rechazada y la había hecho bien. Este es el registro del preparador, de tal manera que ellos registraban todas las incidencias y luego los farmacéuticos evaluábamos cuáles habían sido las causas de esas incidencias. Y como veis, es bastante subjetivo por parte de ellos, porque la mayoría de las incidencias son tecnológicas, es decir, que estaban muy enfadados con el sistema y registraban mucho las incidencias del sistema, pero muy poco las suyas, ¿vale? Teníamos 321 líneas de incidencia registradas y se clasificaron las causas entre de origen humano y de origen tecnológico. Como veis, hay de origen humano alguna, pero la mayoría que se registraban eran tecnológicas. Desglosando estos resultados, vemos que hay una primera fase de implantación donde se necesita realizar una configuración total de la base de datos Farmis, porque si no, PASE no puede funcionar correctamente. Esto se necesita una gran formación de cómo trabaja el sistema, y si no lo conoces, pues enseguida pueden aparecer mezclas rechazadas que probablemente tengan un origen en todo este tipo de configuración. En el proceso de impresión y etiquetado es un proceso manual y ocurre cuando los viales no vienen correctamente identificados, por lo tanto hay que pegarle las etiquetas con los códigos data matrix de la información de identificación, y también teníamos diferentes tipos de origen de error, el origen tecnológico y el origen humano. Como veis, de origen tecnológico tenemos pocos, porque realmente cuando se empezó ya a registrar todo esto, que fue en enero del 2014, la mayor parte de las configuraciones ya estaban realizadas. Sin embargo, el producto no etiquetado aquí tiene una gran frecuencia de errores, es decir, que en muchas mezclas no se pudo realizar el control cualitativo de la identificación del producto, porque el producto no estaba etiquetado. Habían etiquetas y las personas que se tenían que dedicar a pegar las etiquetas no lo habían hecho. Esto hacía que se retrasara muchísimo el tiempo de preparación en la cabina. Y luego tuvimos un error de etiquetado incorrecto, es un error humano, donde se confundieron las etiquetas y se etiquetaron los viales de forma confundida, ¿no? Esto, mediante el protocolo que realizamos para evitar este tipo de errores, se consiguió detectar y que no llegara a ninguna de las mezclas. Después tenemos en el proceso de preparación, ya dentro de la cabina, también un montón de incidencias. Veis, de origen tecnológico hay muchísimas, de origen humano hay menos. Aquí vemos muchos tipos de error distintos, desde cortes de luz, desde que se cuelga la pantalla, una comunicación bastante mala entre el sistema y la balanza, donde no se registran los datos, y luego una alta cantidad de mezclas con un error sistemático. Esto corresponde al Vortex-OMIB. Las 66 mezclas son de Vortex-OMIB y bueno, esto, como era una alta repetición, lo estudiamos mucho más a fondo y al final descubrimos cuál era el error, que ahora veremos. Aquí vemos 3 preparaciones erróneas que se realizaron
porque se confundió, se metió el principio activo dentro de una bolsa de fluido que no correspondía al paciente, y esto también pensamos que es una deficiencia del sistema porque debería dejarnos leer el código de la bolsa de fluido, mientras que ahora mismo no lo hace, porque se supone que tenemos que preparar las mezclas de forma individualizada dentro de la cabina. Nosotros, en nuestro caso, por la infraestructura que tenemos, no podíamos hacerlo y nos metemos el material necesario para realizar varias mezclas a la vez. Estas son las, tras el análisis de todas las mezclas que hemos tenido, pues hemos detectado dos errores que han sido sistemáticos. Uno es el Bortezomib. Nos dimos cuenta que el cono de la jeringa que utilizábamos para mandar la mezcla arriba al hospital de día contiene 0,07 mililitros, que supone un exceso mayor del 5% de la dosis. Por lo tanto, nos daban muchísimos errores, eran esas 66 mezclas por sobre exceso. Al detectar todo esto, decidimos cambiar las jeringas a unas jeringas sin espacio muerto y estimamos que podremos ahorrar hasta 9.500 euros al año por el sobreexceso de Bortezomib que se perdía. Y luego otra de las incidencias que nos dimos cuenta es que las jeringas de 10 mililitros que estábamos utilizando tienen un error en la capacidad máxima de 0,2. Por lo tanto, esto influía en el proceso de reconstitución del trastuzumab y nos hacía consumir más viales a lo largo del tiempo de estudio de lo que realmente se necesitaba. Esto también lo hemos valorado y asciende más o menos a unos 46.500 euros al año, que se podrían ahorrar cambiando las jeringas de 10 mililitros por unas que contengan un menor error en la capacidad. Las conclusiones preliminares, porque nos queda evaluar cuáles han sido las causas de los rechazos por sobredosificación de PASE, es que la protocolización nos ha dado muchísima más información que si no lo hubiéramos hecho así, de tal manera que tenemos una nueva fuente de información y que, bueno, el sistema funciona, el sistema nos asegura que podemos saber si las mezclas están bien o mal realizadas, que tenemos un alto porcentaje de aceptación, pero que seguimos teniendo muchas incidencias de origen tecnológico. Esto ya se ha resuelto porque ya hemos terminado el proceso de implantación y ahora funciona bastante mejor que al principio. Y bueno, lo único que yo destacaría es que para poder utilizar este sistema se necesita una gran formación sobre cómo funciona tanto Farmis como PASE. Y ya está. Hola, buenos días. Yo voy a presentaros el proyecto de investigación Monitorización farmacocinética de infliximab, adalimumab y etanercept para la reumatología, medicina digestiva y dermatología. Los objetivos que se proponen en este estudio son optimizar el tratamiento de todos los pacientes tratados con infliximab, adalimumab y etanercept, definir la concentración plasmática mínima eficaz o cutoff, conocer el distinto perfil de inmunogenicidad y, por último, calcular el impacto económico de esta práctica clínica. Se diseña un estudio prospectivo en el que se incluyen todos los pacientes mayores de 18 años tratados con infliximab, adalimumab y etanercept en el Departamento 2 de Salud de la Comunidad Valenciana. El pasado año 2014 se trataron a un total de 285 pacientes con un coste de más de 2 millones de euros. Se establece un circuito que se retroalimenta, que va desde la petición de la muestra en la UFPE y en la unidad de citostáticos. En la unidad de farmacocinética se realiza el informe farmacocinético y mensualmente este llega al comité de biológicos. Se ha monitorizado al 78% aproximadamente de los pacientes tratados con adalimumab y infliximab en reumatología y digestivo. Hemos analizado estos grupos de pacientes, dejando dermatología y etanercept para la siguiente fase, por disponer de pocos pacientes en ambos casos. El segundo objetivo que se planteó fue definir la concentración plasmática eficaz o cutoff. Realizamos una curva ROC para definir esa concentración plasmática mínima eficaz para adalimumab en artritis reumatoide, diferenciando pacientes con baja actividad frente a pacientes con moderada o elevada actividad, con lo que hemos obtenido un cutoff de 3,2 microgramos mililitro, con un 66% de probabilidad de clasificar correctamente a los respondedores y un 80% de probabilidad a los no respondedores. Realizamos el mismo procedimiento para infliximab, pero en este caso no se llegó a ninguna concentración mínima eficaz.
Esto puede ser debido al pequeño tamaño de muestra o a la elevada variabilidad en las concentraciones plasmáticas de los respondedores. Pasando a espondilitis anquilosante, definimos la respuesta en función del BASDAI y hemos obtenido un cutoff de 1,8 microgramos mililitro con una sensibilidad del 82% y una especificidad del 72%. Al igual que ocurría en artritis reumatoide, para infliximab tampoco llegamos a ningún cutoff. Sí que se observa que la mediana de concentraciones plasmáticas en respondedores es mayor que en no respondedores, sin ser esta diferencia significativa. En enfermedad inflamatoria intestinal, consideramos como respondedores a pacientes con calprotectina fecal inferior a 30 miligramos kilo y hemos obtenido una concentración mínima eficaz de 4,7 microgramos mililitro con una sensibilidad del 83% y una especificidad del 67%. Tantos estos datos como los mencionados anteriormente se correlacionan con los que hemos encontrado en la bibliografía. Y del mismo modo que ocurría con el resto de patologías, para infliximab aquí tampoco llegamos a ningún resultado concluyente. Al analizar el efecto de los inmunomoduladores sobre las concentraciones plasmáticas de los anti-TNF, tanto metotrexato para artritis reumatoide como azatioprina en enfermedad inflamatoria intestinal, las concentraciones plasmáticas, la mediana de las concentraciones plasmáticas en los respondedores fue superior en todos estos casos, sin ser esta diferencia significativa. Pasando al perfil de inmunogenicidad, tal y como cabía esperar, infliximab presenta mayor inmunogenicidad que adalimumab, aunque en artritis reumatoide es bastante similar. También podemos ver que en enfermedad inflamatoria intestinal hay menor inmunogenicidad si lo comparamos con el resto de patologías. En el grupo de adalimumab en artritis reumatoide, el 40% de los pacientes con anticuerpos presentó erupción cutánea, no encontrándose esta asociación en el resto de grupos. Respecto a los cambios realizados tras la detección de anticuerpos, en la mayoría de los casos se cambió a otro anti-TNF. Y ahora bien, ¿es coste efectiva esta práctica clínica? Hemos calculado el ahorro derivado del ajuste posológico teniendo en cuenta los costes directos de la adquisición de fármaco y el coste de las determinaciones, obteniendo un ahorro total que varía en función de la patología y del fármaco, desde 1.267 € paciente monitorizado año para adalimumab en artritis reumatoide hasta 86 € paciente monitorizado año en infliximab en enfermedad inflamatoria intestinal, pero en todos los casos esta práctica clínica es coste efectiva. Gracias. Ya sé que muchos residentes han madrugado por ver si le toca el iPad. Espero que no, que sea por el interés de la jornada. Bueno, explico un poco el funcionamiento por si alguien no estaba ayer o alguien tiene dudas. Ya es el segundo año que se hace y se escoge 4 miembros del jurado entre hospitales que no tienen docencia, ¿vale? En este caso los hospitales fueron Sagunto, Requena, La Plana y ¿cuál es el otro? Moliner. Y la votación fue Javier Carreras, el doctor Javier Carreras, la doctora Inma Casas, el doctor Joaquín Borrás y Eva García, del Hospital de Requena. Si en caso de empate decidía el presidente, esta vez no he tenido que decidir, ¿vale? El año pasado sí que tuve que decidir. Y parece que ha estado reñido. Yo no he visto la puntuación, pero según me dice Raúl, ha estado bastante reñido. El notario lo ha confirmado. Y Raúl va a decir el premiado. Bueno, pues la verdad que sí que es cierto que ha estado bastante reñido. Hay un escalado de 4 personas en 4 puntos, es decir, uno sobre el otro. Pero bueno, el ganador de la 8ª jornada de residentes es... Silencio. José Manuel del Moral, del Hospital General Universitario de Elche. Cura sana, culito de rana. De verdad que no tiene nada que ver, ¿eh?